es Jonathan Villazano y soy alumno de la licenciatura en Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y el día de hoy les voy a presentar un tema que viene siendo la utilidad. Esto de acuerdo con la clase del profesor Tejo Cabrera Alfredo. Y bueno, yo formo parte del equipo 1 y todo se va a basar en un solo libro que viene siendo el Microeconomía Intermedia de Hal Bayer. Y en eso se va a basar la exposición. Bueno, comencemos con lo que es la utilidad. Antiguamente la utilidad se le consideraba como una medida de felicidad o como una medida de satisfacción de las personas. Sin embargo, esto se fue descartando porque no solamente influye lo que viene siendo el que tanto nosotros sentimos feliz con algo, porque podemos sentirnos felices tanto con un bien con otro. Pero aquí influye lo que viene siendo las preferencias, o entra lo que viene siendo las preferencias, ya que si nosotros podemos preferir, por ejemplo, una paleta, podemos preferirlo a un chocolate, pero igual los dos nos pueden causar felicidad. Por ello es que las preferencias marcan la diferencia en este caso. Y bueno, aquí podemos ver, esto engloba lo que podemos llamar como la utilidad ordinal, que lo único que nos importa es la ordenación o las preferencias de los bienes. Y en este caso, si podemos ver, se les da una ordenación mayor al A, en todos los casos el A es mayor que el B y el B es mayor que el C. Entonces, esto nos genera lo que viene siendo esta regla de acá, que nos dice que si una utilidad, que si una cesta de consumo es preferible a otra cesta de consumo, significa que su utilidad es mayor. Por este caso, la cesta de consumo 1 es preferible a la cesta de consumo 2, entonces la cesta de consumo 1 es mayor que la cesta de consumo 2. Y bueno, también esto engloba lo que viene siendo la transformación o la función monótona, ya que implica que siempre va a ser uno mayor al otro, por lo que tiene una relación positiva, y lo que funciona de utilidad básicamente va a crecer. Por eso es que las curvas de diferencia siempre van en crecimiento, van hacia arriba y nunca decrecen o tienen otro comportamiento. Bueno, ahora comencemos de cómo se construye una función de utilidad. Para construir una función de utilidad básicamente necesitamos nosotros de dos cestas de consumo, tales que tengan una cierta utilidad, y con ello podemos nosotros generar una función de utilidad que va a ser igual a una constante, pero eso más tarde lo vamos a ver. En este caso tiene que implicar que siempre que nosotros prefiramos una cesta de consumo a otra, la función de utilidad tiene que también incluir esto. No puede ser que nuestra función de utilidad, por ejemplo aquí, nuestro bien A es preferible al B y es preferible al C, nuestro bien C no puede ser preferible al A, porque esto nos genera una intransitividad que no es posible y que básicamente no se puede cumplir, y la utilidad como tal no se estará aplicando. Por ello es que se establece un principio que si nos dice que la función de utilidad es mayor que, la función de utilidad del bien 1 es mayor que la función de utilidad del bien 2, entonces necesariamente el bien 1 tiene que ser preferido, la cesta de consumo 1 tiene que ser preferida a la cesta de consumo 2. Entonces, para construir la función de utilidad, igualamos una constante y veremos que entre más grande que sea la constante, nos va a generar curvas de diferencia cada vez más altas. Curvas de diferencia en las que podemos trazar una diagonal y nos fijamos que esa diagonal solamente cruza en uno de los puntos. Una diagonal de 45 grados que va a cruzar en cada uno de los puntos de las curvas de diferencia. Por ello es que se dice que siempre son positivas. Bueno, ¿cómo obtener curvas de diferencia? Para obtener las curvas de diferencia, como ya lo he mencionado, solamente necesitamos de igualar nuestra función a una constante. En este caso es un ejemplo en el que la función es el bien 1 multiplicado por el bien 2, o bien x1 multiplicado por x2. Y lo único que vamos a hacer nosotros es despejar eso, cualquiera de los dos bienes. En este caso despejamos x2 igualado a una constante, entonces nos va a quedar x2 es igual a la constante dividido entre x1. Y esto es una función tal que si nosotros le vamos agregando a la constante y valores cada vez más grandes, igualmente nos va a generar curvas de diferencia más altas. Esto se puede representar como lo vemos aquí en nuestros numeritos, que aquí este tiene valor 1, aquí tiene valor 2 y este aquí tiene valor 3. Ahora la transformación monótona aquí también aplica, ya que nosotros podemos cambiar esa función y veremos que se van a generar exactamente las mismas curvas de diferencia, pero con valores distintos de la constante. En este caso, lo único que hicieron fue sacarle el cuadrado a los dos bienes y nos damos cuenta de que la función va a ser literalmente, los curvas de diferencia van a ser literalmente igual. Sin embargo, lo único que va a cambiar son los valores. Ahora ya no va a ser 2, es la constante aquí, sino va a ser 4, y acá no va a ser la constante 3, sino va a ser 9, el cuadrado de su número. Ahora tenemos dos bienes muy curiosos que vienen siendo los sustitutivos perfectos y los complementarios perfectos. Estos bienes son curiosos ya que, por ejemplo, los sustitutivos perfectos lo único que nos importan es el número total de los dos bienes que tengamos. Realmente no nos importa si tenemos un bien o el otro, nos da igual.
Y con los complementarios perfectos, lo único que nos importa es tenerlos por pares o en una cierta combinación. No es como si, no, yo tengo que tener mayor del otro y menor del otro. No, en este caso no aplica. Lo único que aplica es tenerlos por pares, como lo vienen en los zapatos, o tener una cierta combinación, como café y estas cucharadas, así sucesivamente. Ok, aquí para generar una función de los sustitutivos perfectos, lo que debemos de tener son dos variables, x1 y x2, sumadas. Aquí tenemos dos coeficientes distintos que van a implicar la pendiente o el valor que le damos a cada uno de estos bienes. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es igualar una constante y despejar, y nos van a quedar funciones que nos van a generar curvas de diferencia totalmente líneas o rectas. Y esto, queremos entender que si nosotros decimos uno de acá, nos van a dar otro de acá, y así sucesivamente. Lo que vemos es que nomás importa el número total de los bienes que tenemos. Esta es una transformación monótona que lo único que nos va a generar es que igual, las curvas diferentes son iguales, pero ahora con valores distintos de la constante. Y bueno, los complementarios perfectos tienen una función un poco más sencilla, que viene siendo el mínimo de las dos cantidades de los bienes que tengamos, que si en este caso nosotros el mínimo lo ponemos aquí 10 y acá 12, ese 2 automáticamente lo va a dar como resultado 10, porque es la cantidad mínima en esto y va a generar un número par. Por lo tanto, las curvas de diferencia van a ser L's. Si vemos aquí, por ejemplo, es 10, aquí siempre va a estar el 10, acá también el 10, aquí siempre va a estar el otro 10. Por eso nos generan curvas de diferencia en formas de L. Bueno, vamos a hablar con las preferencias cuasilineares. ¿Qué quiere decir cuasilineal? Cuasilineal quiere decir casi lineal. Por ello es que uno de los términos va a ser totalmente lineal y el otro va a ser una función, que ya puede ser la variable elevada a un exponente, la variable con un logaritmo, ya depende de cómo nosotros lo hagamos, igualado a una constante, como todas las demás. Entonces nosotros al momento de despejar nos va a quedar igualado, bueno, la constante nos va a quedar k menos la función que le hayamos dado a nuestra variable, igualado a la otra variable, que se puede ver mejor aquí representado como x2 igual a k menos la función de x1. Y bueno, lo único que nos van a generar son curvas de diferencia que prácticamente son relaciones verticales que dependen de la constante, que si vemos aquí es una constante menor, luego mayor y luego mayor, y son las curvas de diferencia prácticamente iguales, como si las hubiéramos desplazado hacia arriba. Bueno, ahora lo único que tenemos es una transformación monótona de esta función original, que lo único que hace es modificar el bien 1, que en este caso le pone una raíz cuadrada, y en este caso le pone un logaritmo natural, pero las curvas de diferencia van a ser prácticamente las mismas o similares. Ahora tenemos lo que vienen siendo las preferencias Cook-Douglas, que son las que más se suelen utilizar en la economía o son las que representan la realidad mejor. Bueno, ¿en qué estilo? ¿Cómo son las preferencias de Cook-Douglas? Bueno, estas son son el bien elevado a un exponente por el otro bien elevado a otro exponente, que aquí se representa que el bien 1 elevado a c por el bien 2 elevado a d. Y estas curvas de diferencia nos van a estas funciones nos van a generar curvas de diferencia como estas, que si vemos se parecen mucho a las curvas de diferencia regulares, que son curvas de diferencia que cada vez son más altas y son, si se fijan, aquí cada vez se va haciendo menor y acá se va haciendo cada vez menor, hasta que van a una tasa decreciente. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo una transformación monótona de esto de acá, que lo que hace es simplificar esto mediante logaritmos y lo hace más fácil de manipular y lo hace mejor. Entonces, acá tenemos una demostración que dice que si suponemos que partimos de la forma Cook-Douglas, entonces tenemos nuestra forma Cook-Douglas que es x1 elevado a la c por x2 elevado a la d. Ahora vamos a multiplicar los exponentes por 1 sobre c más d y nos va a generar esto que va a ser acá c entre c más d y acá d entre c más d. Y definimos un nuevo número para obtener una propiedad. Definimos un nuevo número que va a ser a igual a c entre c más d, perdón, y nos va a generar entonces esto de acá, que va a ser x1 elevado a la a por x2 elevado a la 1 menos a. Lo que quiere decirnos que una transformación monótona de las funciones Cook-Douglas siempre nos va a sumar los exponentes iguales a 1. Después tenemos lo que viene siendo la utilidad marginal, que bueno, en economía la utilidad marginal la marginal como tal suele ser una derivada, y en este caso es lo mismo, solamente que tenemos, la diferencial de la utilidad respecto a la diferencial del bien 1, que nos va a generar lo que viene siendo la definición de la derivada, que es la función de utilidad, pero ahora con el cambio en el bien 1 menos la misma función original entre el cambio en el bien 1. Y lo mismo para el bien 2, se va a hacer exactamente lo mismo, solamente que aquí va a cambiar por el bien 2, acá por el bien 2, y el cambio no va a ser en el bien 2. Y bueno, entonces tenemos que para calcular lo que viene siendo la variación de la utilidad, lo único que tenemos que hacer es despejar aquí la variación y multiplicar este para acá, y nos va a quedar que la variación de la utilidad es igual a la utilidad marginal
por la variación de cada uno de los bienes, que en este caso es el bien x1 y acá es el bien x2. Bueno, la utilidad marginal como tal no tiene mucha, bueno, no nos sirve de mucho en economía, ya que depende totalmente de lo que viene siendo la función de utilidad, y por ello solo se utiliza cuando, bueno, se utiliza en el caso de la relación marginal de sustitución, que ahí nos sirve de mucho. Para sacar la relación marginal de sustitución necesitamos las utilidades marginales de los dos bienes, por lo cual la relación de la utilidad del bien 1 más la relación de la utilidad del bien 2 nos tiene que dar un total de 0. Esto implica que la curva de indiferencia se va a mantener constante, o sea que no va a variar en ningún punto, y por ello solamente aquí despejamos lo que vienen siendo las diferenciales y nos va a quedar que la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2. Y esto de acá es una transformación monótona de la relación marginal de sustitución, lo que nos prueba que aunque nosotros modifiquemos nuestra función de utilidad, lo que va a causar es que al fin y al cabo, al calcular la relación marginal de sustitución, se terminen eliminando términos y nos quede exactamente lo mismo que viene siendo la relación marginal de sustitución original. Bueno, y por último vamos a mencionar unos ejemplos de las curvas de las preferencias Cut-Douglas, que son como que las más fáciles de manipular. Y por ello aquí tenemos lo que viene siendo la función Cut-Douglas original, que es x1 elevado a la c por x2 elevado a la d. Y en este caso, para calcular la relación marginal de sustitución, lo que hacemos es derivar parcialmente primero el bien 1 y luego parcialmente el bien 2. ¿Qué es esto que se expresa aquí? Y obtenemos como derivada c por x a la c a la menos 1 por x a la d entre el bien otra vez igual, pero ahora lo que va a cambiar es el bien 2. Por lo tanto, el bien 2 va a estar elevado a la d menos 1 multiplicado por la constante que va a ser d. Esto nos va a originar que al fin y al cabo estos dos se terminen eliminando y estos dos se terminen eliminando y nos quede nada más el bien 1 elevado a la menos 1 y el bien 2 elevado a la menos 1 acá abajo, por lo cual se van a voltear los dos bienes y nos va a quedar las constantes multiplicadas por los bienes, pero al revés, y nos va a ser menos c por x2 sobre d por x1. Bueno, aquí en este caso es igual, solamente que ahora lo que aplicamos viene siendo los logaritmos naturales. Le sacamos logaritmos naturales a los dos bienes y por tanto podemos bajar sus exponentes y se nos hace más fácil manipular esta función. Por tanto, ahora vamos a derivar para calcular las derivadas parciales. Las derivadas parciales nos van a quedar como los exponentes divididos entre cada uno de los bienes, y ahora podemos aplicar lo que viene siendo la ley de la tortilla y nos va a quedar exactamente lo mismo que en este punto, menos c entre d por x2 entre x1. Y con eso podemos ver que la relación marginal de sustitución es igual, pero aplicada de dos formas distintas. Y es lo que nos dice acá, que al fin y al cabo la derivada de f con respecto de u se va a terminar eliminando y la relación marginal de sustitución se va a quedar exactamente igual. Bueno, espero hayan podido entender un poco más de este tema y muchísimas gracias por ver este video y muchísimas gracias, profesor, por la oportunidad de explicarlo.